todo. Bueno, nos queda todavía mucho programa por delante y ahora vamos a tratar un tema que a mí me encanta, Ro. ¿Vamos con imprenta? Sí. Un día como hoy, hace 568 años, Johannes Gutenberg imprimió la primera Biblia, uno de los textos más vendidos de la historia de la humanidad. Sí, así es. Ana Mosqueda, ella nos va a contar de qué se trata. Ella es historiadora, por supuesto, y ya la tenemos en comunicación. Ana, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos y tocar un tema que a mí me apasiona, porque he leído la Biblia desde que tengo, no sé, desde que empecé a leer. Mamá me dijo, toma, lee la Biblia, señores. Y es que es el libro que te dicen, el día que vos quieras, lo abrís en la página, que lo abras y vas a encontrar un texto que tiene que ver con lo que a vos te está pasando. Exacto. Eso te dicen desde lo dogmático. Cuestión es que es uno, yo decía más vendido, bueno, no más vendido, se supone que algunas Biblias se deben haber regalado, hoy se comercializan. Hoy se comercializan, así es. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. ¿Todo bien por ahí? Muy bien, todo muy bien. Bueno, hace 568 años que se imprimió la primera Biblia. ¿Y cuántos años que han pasado? Y sigue vigente también. Yo no sé, yo me acuerdo cuando dice catequesis, ¿qué más hicimos, Ro? Tomamos la comunión, para catequesis. La comunión, para la confirmación. La confirmación, siempre con la Biblia debajo del brazo. Yo tenía un amigo, una amiga me dijo, ya cuando me confirmé, después me casé, y me dice, bueno, te falta el último sacramento, que es la unción de los enfermos. Horrible. Ay, Dios mío. Porque era que te dan premortem. Pero bueno, la cuestión es que esa primera impresión dio lugar también a una revolución literaria, porque a partir de ese momento empezó a distribuirse la literatura y la posibilidad de que las personas accedan también a la lectura. Así que fue mucho más que un texto dogmático para pasar a ser una revolución. Sí, exactamente. La Biblia fue lo primero que Gutenberg imprimió, y lo que es más conocido, pero a partir de ahí se desencadena lo que se llama la revolución de la imprenta, que significa que en 50 años, de 1450 a 1500, no solamente en Alemania, sino también en muchos otros lugares de Europa, en Italia, por ejemplo, en Venecia, muchos tipógrafos, que antes de ser tipógrafos generalmente eran orfebres, se arriesgaron con este nuevo invento a imprimir todo tipo de cosas. O sea, lo que sabemos hoy es que no solamente se imprimieron libros religiosos, sino también libros de todo tipo y panfletos y cosas que iban a los distintos públicos. No solamente era para el clero, ni tampoco para las clases altas, sino que la imprenta fue una revolución en el sentido que hizo que mucha gente pudiera empezar a leer los libros impresos. ¿Y cómo estaba el nivel de alfabetización en esa época? Porque uno entiende que eran muy pocos los que accedían, los que sabían leer y escribir, por lo general de clases acomodadas, la monarquía, los clérigos. Sí, por supuesto que había una gran limitación. Por ejemplo, las mujeres sabían las primeras letras, pero eran pocas. Había también un tema con que muchas sabían leer pero no escribir, o sea, eran dos instancias. Nosotros hoy decimos aprendemos a leer y escribir todos juntos, pero en aquellas épocas primero se aprendía a leer y después, con mucha dificultad, y generalmente las mujeres no accedían a esto porque se daban los grados superiores, aprendían la escritura. Sin embargo, bueno, lo que quiere mostrar esta exposición es que era accesible a gran cantidad de gente, por supuesto que fuera letrada, o sea, que supiera leer. Ahora, Ana, Gutenberg, que fue quien imprimió la primera Biblia, pero ¿hubo una orden de otra persona más? O sea, ¿alguien más la ordenó? Claro, había poder religioso para que se imprima ese texto y no otro, porque podría haberse dejado impreso la Divina Comedia. Bueno, también eso fue después, pero lo que más se vendía, ustedes piensen en lo que más se vendía era la Biblia, y él hizo una Biblia con una Biblia muy decorada, digamos, para venderlo también a las clases altas y a la iglesia, pero eso no significa que no hiciera además otras cosas. Claro. Y ahora no es que él tenía una orden, sino que él imprimía lo que sabía que se iba a vender. Que se iba a vender.
Sí. Claro, y para eso también se asoció, tenía unos socios que daban el capital para que él pudiera desarrollar su técnica. No es que lo hizo solo tampoco. Claro, ahí está. Pero hablando de la Biblia en sí, ¿hay una Biblia que sea la original? Porque fue sufriendo con el paso de los años algún tipo de modificación. O sea, ¿hablamos de esta Biblia, la Biblia original, la Biblia más completa, si se quiere? Bueno, eso digamos que es otro tema que abarcaría mucho, pero la Biblia que se conocía en esa época es la Vulgata de San Jerónimo. O sea que había como un texto. Bueno, con los años las ediciones fueron cambiando, por supuesto, muchísimo, pero el texto se mantuvo tal cual estaba, porque la Iglesia procuraba que el texto no se alterara, ¿no? Claro, que es linda la Biblia, ¿eh? Sí, claro, son relatos que están muy bien. Algunos relatos, algunos libros de la Biblia realmente bueno, el Nuevo Testamento sobre todo es mucho más amigable. Veces hemos escuchado, a nuestros abuelos o nuestros padres que nos dicen, eso está escrito en la Biblia? Sí. ¿Alguna situación que hayamos vivido a nivel país o mundial, si se quiere? Y vos lees otros libros religiosos, tanto de la Iglesia evangélica como los musulmanes, y te vas a encontrar a personajes bíblicos que uno los tiene reconocidos por la Biblia, y los vamos a volver a encontrar en el Corán, por ejemplo. Es maravilloso eso. El intercambio y la interrelación entre el mundo y entre las religiones. Y eso impulsó también el desarrollo de la literatura, porque suponemos que quienes no tenían lugar a publicar sus propias obras de puño y letra tenían que buscar alguna alternativa, y bueno, esto fue una manera también de difundir otras obras, ¿no? Exactamente, bueno, en ese sentido también fue una revolución. Lo que antes los autores tenían que dar a copiar, que llevaba mucho tiempo, mucho dinero, ahora podían ver que sus obras se imprimían y llegaban a todos lados. ¿Y qué fue lo que más tuvo un boom? La literatura, los libros, libros vinculados con la ciencia, la tecnología de aquella época. En general, lo primero que se empezó a vender fueron las Biblias y todo lo que tenía que ver con los libros de misa, por ejemplo, que eran los que usaba la gente comúnmente para celebrar la misa, y también los libros, además de los religiosos, los libros de primeras enseñanzas, lo que se usaba en las escuelas para aprender el latín, para aprender las primeras letras. Esos fueron los libros que más se vendían. Sí. Ahora, Ana, a ver, voy a traer un poco más a lo llano, a la realidad. ¿Qué significado tiene la Biblia? Pero es una pregunta media que ya... Pero no importa. ¿Qué significado, qué poder tiene la Biblia que incluso hasta los presos piden tener una? Bueno, sin ir más lejos. Los implicados en el caso de Baez Sosa. Los implicados en los condenados ya, en el caso de Fernando Baez Sosa, pidieron una Biblia. Muchos presos que tienen su celdita donde leen la Biblia, ¿no? Donde tratan de ser un poquito más buenitos y se van con el pastorcito de la celdita que les lee la Biblia. Bueno, digo, el poder que tiene, ¿no? La palabra de la Biblia en sí que se solicita. Bueno, sí, pero yo no me voy a meter en eso porque eso tendría que hablar de religión y no es lo mío. Yo simplemente traje una muestra a la Argentina que me pareció que podía ser útil para gente, para las escuelas, para todo tipo de público. Y bueno, traje esa muestra para ponerla en un tref que había visto en Venecia sobre esta revolución de la imprenta y por qué desterraba un poco la idea de que la imprenta surgió y que solo se vendía a la nobleza en libros carísimos, y no fue así. Eso es lo que intenta mostrar esta muestra, ¿no? Claro, a mí me encanta eso, porque la universalización del conocimiento a través de la imprenta, eso me parece como un hecho fundamental. Igual, Ana, por ese casualmente fue la primera obra, una Biblia, pero podría haber sido otro texto, podría haber sido algún texto de Galileo Galilei, podría haber sido otro. Claro. Igual, capaz que no fui muy clara en la pregunta, no era para meternos en el tema de las cárceles ni de los criminales y demás, sino digo a la palabra en sí, a la Biblia en sí, porque aunque no querramos,
también usted dice, no, este ejemplar es para todo tipo de público, pero también tenemos un público carcelario que requiere y muchas veces solicita la Biblia. Entonces, por eso era mi pregunta, ¿a qué poder tiene, ¿no? Al leerlo, el significado, qué nos genera? Bueno, los libros son también objetos simbólicos, ¿no? Y la Biblia es claramente un objeto simbólico. El que busca la salvación piensa que leyendo la Biblia la va a encontrar. Sí, claro. O el Corán o el libro religioso de su propia religión. Pero sí, acudimos a él en momentos difíciles, todos los que estamos, claro. Los sanos, los enfermos, los que están en la cárcel, obviamente. Ya tener el libro en la mano nos parece que es un objeto de salvación. Totalmente. Y frente a todos los elementos tecnológicos, Ana, que existen hoy en día para poder acceder al conocimiento, a diferencia de los que nos tocó estudiar yendo a la biblioteca y acariciando las hojas de los libros, que ha sido algo tan placentero, tan bello, y la aparición de esos primeros libros en el año 500 y pico, de difícil acceso, me imagino en un comienzo, y luego la universalización de la literatura, me imagino que pasaron tantas cosas como el caso de los plagios, del plagio de los libros, el tema de las fotocopias que se utilizan para estudiar, etcétera, y que han sido una especie de desafío al libro tradicional y la imprenta primigenia, ¿no? Bueno, eso casualmente es un tema, el tema del plagio que se da inmediatamente. En estos primeros 50 años de la imprenta hubo muchísimos casos de plagio. ¿Por qué? Porque había, incluso los impresores buscaron privilegios para poder ser los únicos que imprimían una obra, porque inmediatamente había un circuito de obras falsas, que no tenían la misma, que se copiaban todo, que le ponían otro nombre, que no tenían la misma tipografía y que vendían a precios más baratos, y eso era malo para el que había hecho la inversión. Así que el plagio existió desde el comienzo mismo de la imprenta. Ah, yo creí que era ahora, que el plagio era moderno. ¡Qué barbaridad! No. ¿A dónde podemos ver la muestra, Ana? La muestra está en Montref, que es el Centro de Arte Contemporáneo de la UNTREF, en el Hotel de Inmigrantes, en el tercer piso. Va a estar abierta hasta el 20 de marzo. Oh, lo tenemos acá cerquita. Cerquita, sí. Y es de martes a domingos de 11 a 18 horas. Muy bien. Les recomiendo que vayan porque es una muestra multimedia, o sea que hasta para los chicos es muy interesante porque tiene videos, tiene imágenes, o sea, es muy entretenida. Y nos vamos a encontrar con réplicas de lo que fueron las primeras máquinas para imprimir, digamos. Exactamente, y eso también. Y réplicas de los libros también, los primeros, lo que se llaman incunables, que son los libros que fueron impresos en esta época, de 1450 a 1500. Muy bien. Gracias, Ana. No, gracias a ustedes. Un placer, muchas gracias. Gracias. Bueno, Ana Mosqueda.